Buenos días, me presento. Mi nombre es Micaela Vanessa García Arias y el día de hoy les voy a exponer sobre el proceso y el juicio, iniciando con la unidad fundamental del proceso. Bueno, la unidad fundamental en el proceso es un compuesto, o bueno, está compuesto por principios generales y normas abstractas que regulan el ejercicio de la facultad jurisdiccional. Se basa prácticamente en afirmar que la unidad de lo procesal radica en postular que el proceso es un fenómeno común, aunque los litigios que se ventilen tengan materias o sustancias diferentes o distintas. Existen 6 razones fundamentales de la unidad de lo procesal y empezamos con que el contenido de todo proceso es un litigio. La finalidad de todo proceso es dirimir o resolver un litigio. Todo proceso presenta una estructura triangular. Todo proceso presupone la existencia de una organización judicial con jerarquía y escalonamientos de autoridad. Así como todo proceso está dividido en una serie de etapas o secuencias. Y por último, todo proceso tiene un principio general de impugnación. Les voy a hablar acerca de los diversos criterios de clasificación del proceso citando a 2 autores, empezando con Cipriano, que pues como primer clasificación tiene el proceso civil, mercantil y familiar. Estos pertenecen al derecho privado y deben atenderse a aquellas normas conforme a la cual sentencia el juez cuando resuelve el conflicto. Se distinguen 2 normas que son la sustancial y la procesal. Una es la que sirve para conducir al proceso y la otra es aplicada para resolver el litigio. Tenemos otra clasificación que son los procesos orales y escritos. Los procesos orales están desde los procesos primitivos y tienen carencia de registros. Estos tienen más importancia histórica que práctica. Tenemos algunas características del proceso oral, entre las cuales están la concentración de actuaciones, que quiere decir que debe lograrse el máximo resultado de la actividad procesal con un mínimo de actividad. De ahí tenemos la identidad entre el juez de instrucción y el juez de decisión. Se aconseja que el juez que recibe los escritos de las partes y ha asumido todas las pruebas presentadas sea el mismo que dicte una sentencia. Como tercer característica, tenemos la inmediatez física del juez con los demás sujetos procesales. Esta trata más que nada del contacto directo que tenga el juzgador con los sujetos procesales. En cuarto lugar, tenemos la restricción de los medios impugnativos, sobre todo de los referidos a las resoluciones intermedias o interlocutoras. Esta consiste en evitar que se entorpezca la buena marcha del proceso. Y por último, tenemos el sistema de valoración de la prueba. En esta, el juzgador realiza más que nada un análisis crítico de la eficacia de los resultados provenientes de los medios de las pruebas desahogadas. Y tenemos, pues, como les había mencionado, el proceso escrito, que tiene sus registros escritos. De ahí pasamos al proceso inquisitorial y el proceso dispositivo, así como el proceso publicista. El proceso inquisitorial se caracteriza por la ruptura de la triangularidad de la relación procesal. El dispositivo, por su parte, se opone al inquisitorial y el juez pasa a ser más que nada un mero espectador pasivo, ya que se ve restringido en su actuación procesal. En este proceso, las partes van fortaleciendo más sus derechos. Y por último tenemos al publicista. En el juzgador vuelve a recuperar todos sus poderes, pero con fines de protección a los interesados. Y las partes se ven más beneficiadas con una tendencia proteccionista. Pasamos entonces a los procesos con unidad de vista y procesos preclusivos. Los procesos con unidad de vista se llevan a cabo con una concentración de actuaciones procesales a un máximo de expresión en el menor tiempo posible, a diferencia del preclusivo, que tiene varias etapas de maneras dispersas en el tiempo. Pasamos de ahí al proceso singular y al proceso universal. El proceso singular, por su parte, tiene que ver con la disputa respecto a un derecho o un bien, pero no deben constituir totalmente un patrimonio, a diferencia del universal, que se discutan diversas pretensiones entre 2 o más personas respecto a la totalidad de un patrimonio.
De ahí pasamos con los procesos uninstancionales y biinstancionales. El uninstancional tiene una única instancia según el órgano jurisdiccional, mientras que el biinstancional tiene la posibilidad de un reestudio por un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior al que ya hubiese emitido una sentencia. Y por último, Cipriano clasifica los procesos de conocimiento y de carácter ejecutivo, teniendo por parte del conocimiento 3 ramas más, que son el declarativo, el constitutivo y el de condena. Por parte del declarativo se reconoce y sanciona una nueva preexistente, no se crea una nueva. Por parte del constitutivo, la situación creada no existía antes del proceso mismo. Y por parte de la condena, siempre habrá una orden por parte de la sentencia hacia el condenado para realizar alguna conducta. Y por último tenemos el ejecutivo. Este surge prácticamente de invertir el orden normal de un proceso. En un orden normal, el conocimiento precede a la ejecución, pero en este proceso ejecutivo, la nota de conocimiento se pone a la nota ejecutiva. Pasamos entonces a las clasificaciones de acuerdo con Contreras. Bueno, en primer lugar tenemos de acuerdo con el fuero, ya sea federal o local, y estos se aplican solo en países que tienen un sistema de organización federal. Pasamos de ahí de acuerdo con la materia. Estas son reglas específicas que sirven para satisfacer las necesidades en cada área del derecho y así resolver los conflictos adecuadamente. En tercer lugar tenemos el de acuerdo con su desarrollo, que es de manera oral y escrita. El oral se desarrolla en una o varias audiencias, ya sea de manera libre o verbal, y al final siempre tiene que emitirse una sentencia. Se usa más que nada en los países con un sistema common law. Y tenemos el escrito, que estos son fases y términos mediante escritos para dictar una sentencia que también va a ir escrita. Esta se aplica en los sistemas, bueno, en los estados con sistemas civil law. De ahí tenemos, de acuerdo con sus alcances, tenemos lo que es el singular y el universal. El singular son controversias específicas con resoluciones sometidas a una autoridad jurisdiccional, mientras que en el universal ya son conflictos que envuelven todo el cúmulo de derecho y obligaciones de una persona. Pasamos entonces con de acuerdo con su tramitación. En ese tenemos el ordinario y el especial. En el ordinario se establece un solo procedimiento para conocer y resolver las controversias que se plantean al órgano jurisdiccional, mientras que en el especial el conflicto ya tiene características más particulares a los que se deben establecer mecanismos específicos para ventilar adecuadamente el conocimiento y la solución de cada uno de estos. De ahí tenemos, de acuerdo con el momento de la ejecución, surgen de ahí el declarativo y el ejecutivo. El declarativo pues prácticamente consiste en ejecutar una resolución emitida por el tribunal para impartir justicia y lograr una plena eficacia del derecho. Mientras que el ejecutivo, en la ley solo otorga una cierta presunción de verdad y esto ayuda a agilizar la impartición de justicia. Por último tenemos el de acuerdo con sus etapas. De nuevo escuchamos el uninstancional, que es una decisión, bueno, cuando el órgano jurisdiccional ya tomó una decisión, esta va a ser definitiva y no puede ser sujeta a revisión, por lo cual se convierte en una verdad legal. Y de ahí tenemos el biinstancional, que sí establece una posibilidad de que la decisión que ya se haya tomado sea analizada por un órgano con mayor jerarquía. Pasamos entonces a las fases procesales en materia civil. Estas se dividen en 2 etapas, que es la instrucción y el juicio. Y Briceño nos da a entender que cada etapa tiene una estructura y una función específica, de tal manera que relacionándolas entre sí se puede alcanzar la meta. Comenzamos con la instrucción. Esta engloba, embarca y comprende todos los actos procesales, tanto del tribunal como de las partes del conflicto. El objetivo que se requiere conseguir es instruir al juzgador. Esta se divide en 3 fases más, que son la fase postulatoria,
En esta fase, el juzgador va a administrar justicia cuando se le requiera y la jurisdicción se va a poner en movimiento cuando la demanda de un gobernador, cuando lo demanda un gobernador a través de su derecho de acción, más no antes. En segundo lugar, tenemos que cuenta con una estructura y función bastante compleja, ya que tiene la necesidad de que el juzgador cuente con conocimiento parcial y conocimiento subjetivo de cada una de las partes hasta de la fase postulatoria. Y la tercera fase es la preconclusiva. Esta se compone de los actos de alegatos y conclusiones de cada una de las partes. Pasamos entonces al juicio. Esta es una etapa en la que se desenvuelve la actividad por parte del órgano jurisdiccional. Es la etapa en la que los juzgadores o el juzgador van a emitir una sentencia jurisdiccional definitiva. Y en esta etapa es de competencia de todos los integrantes de las salas. Por último, pasamos a los actos prejudiciales. Bueno, último no tanto. En este nos explica Ovalle Favela que pueden haber eventualmente ya sea una etapa antes a la iniciación del proceso civil. Es decir, que hay un fundamento que requiere el conjunto de trámites, diligencias y gestiones ante los propios tribunales o autoridades de los sistemas procesales, considerándose necesarios para dar así inicio a un nuevo proceso válido, eficaz y trascendente. El contenido de esta etapa preliminar se puede realizar por medio de 3 medios. En primer lugar, tenemos el medio preparatorio del proceso, cuando se pretenda, bueno, este se ocupa cuando se pretende despejar una duda o subsanar una deficiencia antes de iniciar un proceso. En segundo lugar, tenemos las medidas cautelares. Estas se ocupan cuando se trata de asegurar con anticipación las condiciones necesarias para la ejecución de la sentencia definitiva. Y por último, los medios provocatorios, que estos pues prácticamente son los actos preliminares que tienden precisamente a provocar la demanda. Y pasamos ahora sí a la clasificación que según Cipriano Gómez Lara en su obra Derecho Procesal Civil presenta 6 clasificaciones diferentes. Empezando por los medios preparatorios del juicio en general. Estos son más que nada peticiones que pueden hacer las partes para diversas cuestiones, pero este tipo de diligencias siempre deben indicar al tribunal por qué se están solicitando. De acuerdo con su reglamentación, este se encuentra en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, del artículo 998 al 1002. De ahí pasamos con los medios preparatorios del juicio ejecutivo. Estos prácticamente se encuentran establecidos en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, del artículo 201 al 204. El artículo 201 nos explica que un juicio ejecutivo puede prepararse siempre y cuando se pida al deudor una confesión judicial bajo protesta de decir verdad. Y así el juez podrá señalar un día y una hora para la comparecencia. Pasamos entonces a la separación de las personas. Este Cipriano nos los explica como los juicios que se prevén para un divorcio necesario. Hace referencia a la persona que intenta demandar, denunciar o querellarse de su cónyuge o de su concubino. Este mismo podrá solicitar por escrito al juez su separación del hogar común. Claro que debe ser un juez familiar. Este se encuentra reglamentado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en el artículo 488 y 489. De ahí nos vamos con los actos para la preparación del juicio arbitral. Estos son supuestos que indican prácticamente que cuando las partes ya decidieron tomar someter un asunto al arbitraje y el árbitro no ha sido nombrado, se puede llevar a cabo ciertos pasos para que un juez haga dicha designación. Este se regula en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo
desde el artículo 656 al 683. De ahí pasamos con las diligencias preliminares de consignación. Bueno, Cipriano nos explica que estos son trámites que tienen como supuesto fundamental que el acreedor se rehúse a recibir ciertas prestaciones o a extender un documento justificativo de pago, aunque también contempla que el acreedor de este supuesto sea una persona incierta o incapaz. Este se regula en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, del artículo 223 al 233. Y por último tenemos las providencias precautorias. Estas son preservativas, provisionales y temporales. Tienen como fundamento el temor de una persona contra la que se pretende entablar o ya se ha entablado una demanda y puede decretarse antes o después de que inicie el juicio. Estas pueden ser el arraigo y el embargo precautorio y están reguladas por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, desde el artículo 234 al 253. Esto ha sido todo por mi parte. Le agradezco la atención prestada y espero tenga un buen día.